Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que hable con nosotros sin censura de las noticias más importantes, como todos los miércoles. Efraín, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, un fuerte abrazo allá en la Ciudad de México. Bastantes temas relevantes, Vicente, esta semana, el día de ayer, como tú lo sabes, hubo reunión en la Comisión de Hacienda para emitir el dictamen del nombramiento de Arturo Herrera, del nuevo secretario de Hacienda. Esto pasará al Pleno en días posteriores, pero ya hay un dictamen a su favor al interior de la Comisión de Hacienda. Está también la encuesta de evaluación de seguridad pública urbana, como otro de los temas de esta semana. Y bueno, está también ya quienes están perfilando para ser los dirigentes de Morena a nivel nacional. Hay 4 aspirantes hasta este momento. Hay bastantes temas. Tú di, Vicente, ¿por cuál empezamos o cuál tema es el que traes prioritario para el día de hoy? Pues, ¿qué te parece el de la renovación de la dirigencia nacional de Morena? Berta Luján podría perfilarse por su cercanía, por la figura, por su cercanía, decía Andrés Manuel López Obrador en su visión. Berta Luján se menciona muy fuerte para reemplazar a precisamente Jacob Polensky como la presidenta nacional de Morena. Desde tu perspectiva, ¿algún gallo fuerte? Creo, Vicente, que hasta este momento se mencionan 4 aspirantes. Berta Luján, como tú lo mencionabas, que es una persona efectivamente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, trabajó en la Secretaría de la Contraloría, lo que es equivalente a la función pública cuando fue jefe del gobierno del Distrito Federal, fue secretaria general de Morena cuando Andrés Manuel fue presidente o dirigente de Morena a nivel nacional, es decir, fue la primera secretaria general en la fundación de ese partido. Por otro lado, tenemos un perfil de Mario Delgado, que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, es decir, tiene de alguna otra manera un contacto directo con todos los legisladores que están en la Cámara de Diputados, que pertenecen a ese partido político. Y también encontramos a Jacob Polensky, que quiere reelegirse. Lo leía el otro día en uno de los artículos. Y también hay una persona que es el suplente de Ricardo Monreal, que está también buscando ser dirigente nacional de Morena. Así es, y bueno, pues se pone sabrosa la contienda por la dirigencia nacional de Morena. Creo que yo en lo particular veo lejana la posibilidad que Jacob Polensky se reelija después de todos estas controversias, el tema de Puebla, el tema de Baja California, algunas declaraciones desafortunadas de la todavía presidenta de Morena, mi querido Efraín. Así es, en el análisis político y prospectivo que traigo hasta este momento, veo con altas posibilidades a Mario Delgado como el próximo dirigente de Morena a nivel nacional, y tiene que ver con obedece a varios motivos. El primero, de alguna otra manera, ha sido el operador político del presidente de la República hasta este momento en el Congreso de la Unión, al igual que Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores. Y hasta donde tengo información, tanto Ricardo Monreal como los diputados locales los diputados federales y los senadores de la República ven con muy buenos ojos a Mario Delgado como dirigente nacional. Es una persona que está muy vinculada a Marcelo Ebrard. Hay que recordar que estuvo colaborando cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal con Marcelo Ebrard, y ahí estaríamos hablando ya de la lucha por la presidencia de la República en el 2024. Es muy importante quién queda como dirigente nacional, porque ahí se define quién va a ser en gran parte el próximo candidato a la presidencia de la República. Quien tenga el control del partido Morena podrá seleccionar o impulsar
varios dirigentes en las distintas entidades federativas y tener un poder al interior de Morena para poder definir el próximo candidato a la presidencia de la República. Veo con un perfil muy competitivo, con un perfil con altas posibilidades a Mario Delgado en este momento. Efraín, está yendo el presidente Andrés Manuel López Obrador con su popularidad porque han empezado a surgir encuestas, desde mi perspectiva, con la intención de golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador y que han sido replicadas por estos comunicadores famosos, entre ellos Ciro Gómez Leiva, que prestan atención a estas encuestas que para mí son encuestas pedorras. México Elige, yo no sé de dónde salió esta encuesta o esta organización o encuestadora. México Elige asegura que, de acuerdo a una encuesta que realizaron en Facebook, hágame usted el favor, va a la baja la popularidad, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el periódico Reforma publica en ese mismo sentido. Qué extraño, desde mi perspectiva, porque yo tengo otros datos. ¿Qué datos tienes tú, mi querido Efraín? Vicente, los datos que tengo es que el presidente sigue teniendo un gran respaldo de los mexicanos, fluctúa entre arriba del 60%, dependiendo de la casa encuestadora, pero efectivamente hay una serie de casas encuestadoras o estudios demoscópicos que han salido que pareciera que están dando unos resultados catastróficos, vamos a decirlo así. Sin embargo, Vicente, es importante siempre analizar todos los estudios demoscópicos, todas las encuestas, para poder llegar a una conclusión. Desde mi punto de vista como consultor, estratega político, creo que Andrés Manuel, y lo vuelvo a comentar, lo resalto, que Andrés Manuel sigue teniendo un gran respaldo de todos los mexicanos. Indistintamente que existan encuestas que hablen sobre una tendencia a la baja. La realidad, Vicente, es que creo que Andrés Manuel va por buen camino en ese sentido. Hay, como lo hemos mencionado en varias ocasiones en tu programa, hemos señalado, hemos hecho críticas constructivas y hemos hecho las propuestas para que se corrijan algunas de las acciones que se están llevando a cabo en este gobierno. Ahorita yo creo una de las críticas en esta semana ha sido la cuestión del ámbito de la economía. Es decir, se ha hablado mucho de que nos encontramos en una recesión técnica, de conformidad con calificadoras, especialistas financieros, etcétera. La realidad, Vicente, es que hay indicadores que efectivamente te podrían hablar de una recesión técnica, pero también hay indicadores que te dicen lo contrario. Tendríamos que esperar los resultados del próximo trimestre para poder realmente definir cómo se encuentra la economía en el país. De hecho, el día de ayer, Arturo Herrera, en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Hacienda en el Congreso de la Unión, él reconoció que hay una desaceleración económica en el país. Y hay que decirlo que también esa desaceleración económica lo existe a nivel global. Todavía existen algunos factores determinantes que nos están llevando a una desaceleración económica a nivel global, como lo es el tema de los aranceles entre China y Estados Unidos, como lo es el tema de Brexit en Europa, como lo es el tema de las políticas monetarias y la definición de tasas de interés por parte de los bancos centrales en distintas partes del mundo, porque aún visualizan incertidumbre y no han definido, y eso genera precisamente una desaceleración económica en el mundo, Vicente. Efraín, esto de sacudir al Poder Judicial para que se consolide la Cuarta Transformación, hoy Rafa Herrera le pregunta al presidente si puede haber Cuarta Transformación con un poder Judicial tan corrupto y tan lleno de nepotismo. Aquí en esto también hay mucho de política. El presidente Andrés Manuel López Obrador intenta no meter la mano en el Poder Judicial, habla de independencia, de autonomía,
de separación de poderes. ¿Cómo entiendes esta controversia? Creo que es un gran dilema para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que sus adversarios han incurrido en un boicot legal, un complot legal para detener, por ejemplo, la construcción en Santa Lucía, pero tienes un poder judicial muy cuestionado por la ciudadanía, por los amparos que ha permitido a personajes importantes y presuntamente corruptos. En fin, sin esa credibilidad con la que cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo consolidar una cuarta transformación, mi querido Efraín? Es importantísimo el tema que acabas de tocar, el tópico del Poder Judicial. El Poder Judicial como poder está considerado dentro de las evaluaciones de estándares de corrupción en el mundo como uno de los principales áreas de gobierno donde se presenta mayor corrupción o mayor índice o incidencia de corrupción en México. Es en el Poder Judicial donde se encuentra, donde están señalados, donde lo señalan todos los estudios sobre corrupción a nivel internacional. Cuando está hablando del Poder Judicial, yo veía en alguna parte las declaraciones del señor presidente de la República en torno a los salarios que tienen los ministros de la Suprema Corte. Es bien importante que tu auditorio conozca que en estos tres poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, existen una serie de contrapesos. ¿Y cuáles son los contrapesos? El Poder Ejecutivo propone un presupuesto de egresos de la Federación, un proyecto de presupuestos, y el Poder Legislativo lo aprueba. Es decir, el Poder Legislativo aprueba realmente las remuneraciones del Poder Judicial, aunque el Poder Judicial sea un poder autónomo. Finalmente el contrapeso viene siendo el Poder Legislativo a través de la comisión, a través de las facultades de aprobación de presupuesto. Entonces, Vicente, lo que veo aquí es que el Poder Judicial sigue estancado en el viejo sistema político tradicional, tratando de obstaculizar o agilizar, dependiendo los intereses que se vayan moviendo o los intereses que favorezcan a o algunos grupos en el poder. Eso es lo que puedo observar, es lo que podemos analizar en este momento. Un Poder Judicial sumamente cuestionado, no solamente en este momento por los ciudadanos, sino por los actores políticos, por el círculo rojo del país, por actores empresariales. Hay de todos, hay voces ciudadanas que vienen señalando este problema de mucho tiempo atrás, Vicente. El presidente Andrés Manuel López Obrador de alguna manera se tendrá que empantanar para sacudir al Poder Judicial, porque no veo cómo en el Poder Judicial se hagan las reformas por voluntad propia. Efraín, dice el presidente que buscará hacer las reformas desde el Poder Legislativo, lo que corresponda, pero creo que hay tantos vicios en el Poder Judicial que no creo que vaya a bastar, y sí se necesita una transformación de fondo en un Poder Judicial en el que pareciera, en algunos casos, que están en contra del pueblo y a favor de los privilegiados, y en un Poder Judicial en el que pareciera que defienden más al agresor que a la víctima. En muchos casos que hemos reportado, obviamente, no en todos. Habrá algunos miembros del Poder Judicial muy honorables, muy dignos, pero pues esa es la percepción que tenemos abajo. Creo, Vicente, que el Poder Judicial tiene que llevar a cabo una reforma a fondo, y esa reforma es una demanda ciudadana y no solamente una exigencia del presidente de la República en el buen sentido de una construcción de un nuevo sistema judicial, un nuevo Poder Judicial en el país, sino que creo que es sumamente importante que en su discurso Andrés Manuel siga planteando cuáles son los problemas reales que tenemos en los contrapesos en el país. ¿Por qué? Yo escuchaba ahorita al presidente, los partidos de oposición no quieren aprobar la revocación de mandato, no quieren aprobar la consulta popular,
no quieren aprobar la eliminación del fuero. Ya si no lo quieren aprobar y no hay mayoría calificada, va a quedar muy claro en la ciudadanía que la Cuarta Transformación, que Andrés Manuel López Obrador trató a través del Poder Legislativo llevar a cabo esas reformas, pero fue la oposición, los partidos tradicionales, quienes se opusieron rotundamente a través del voto en el Poder Legislativo para que esto sucediera. Y a los, exagero, de esta forma, Vicente, ¿sí? Te escucho. Exagero cuando digo que quedarán desnudados, exhibidos esos traidores del pueblo de México que no aprueben, por ejemplo, que se elimine el fuero, que haya una revocación de mandato. Estas demandas populares, si los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, si la oposición vota en contra del pueblo, exagero cuando digo, ¿el pueblo los va a ver como traidores? Claro que sí, yo creo que lo que está haciendo el presidente de la República acertadamente con una estrategia política y de comunicación es exhibirlos, y los está exhibiendo desde este momento. Y es importante, creo que es una estrategia acertada, exhibir a aquellos que siguen reacios al viejo sistema político. ¿Y quiénes son los que se están oponiendo? Son los partidos políticos tradicionales, que pertenecen, y que lo sabemos todos, a un solo grupo de poder, porque hemos visto en distintas reuniones sociales panistas, priistas, perredistas, todos juntos conviviendo, y cuando vemos la operación política de todos ellos en la realidad, tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en sus posturas políticas y mediáticas, nos damos cuenta que van en un mismo sentido. Y hay contradicciones, porque la revocación de mandato que el presidente está proponiendo, y que es una demanda ciudadana, quien debiera estar temblando en su momento sería el presidente de la República. Sin embargo, el presidente de la República ha sido muy firme en ese sentido. Yo estoy a favor de la revocación de mandato, estoy a favor de una reforma política, de la construcción de un nuevo país, de un nuevo sistema político. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Vicente? Sucede que hay reacciones que quieren seguir, que México que regrese al pasado, que nos situemos en el viejo sistema político, en el sistema político tradicional. Vicente, eso ya no puede seguir. Todo el respaldo al señor presidente en estas reformas políticas, creo que es lo acertado. Como consultor y estratega político, creo que va su estrategia, su decisión, su firmeza en estos temas es lo correcto. Creo que nada más hay que sí ser un poco, hay que analizar un poco en el ámbito de la economía, ir analizando todos los indicadores macroeconómicos, microeconómicos y de economía internacional para tomar una mejor decisión en torno a lo que tiene que ver con la economía en el país. Pero fuera de ello, Vicente, estas reformas se deben de llevar a cabo. Son exigencias, no es una exigencia, una idea de Andrés Manuel, es una exigencia y una demanda de la mayoría de los ciudadanos durante mucho tiempo, Vicente. Déjame cerrar preguntándote, Efraín, tu opinión acerca de las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, que nos concedió en exclusiva sus opiniones a las afueras de Palacio Nacional, después del abanderamiento de la comitiva mexicana que va a representar a México en los Juegos Panamericanos. Le pregunté si estas investigaciones de la Secretaría de la Función Pública sobre presunta corrupción en la CONADE, las constantes críticas en su contra, la bajaban de la contienda en Sonora por el gobierno. Y ella me dice que no se descarta, que no se baja ni se sube, que no cambia su postura, que sigue enfocada en su cargo. En otras palabras, políticamente la lectura que le doy es que todavía tiene esperanzas que le alcance para ser la candidata al gobierno de Sonora por parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Dame tu opinión, Efraín. Utilizó las palabras de un
de un sonorense muy experimentado, la escuchaba, dice, ni me encarto ni me descarto. Y creo que en política, la política dinámica y lo que es hoy, mañana no lo es. El día que hicimos un análisis en tu programa, que por cierto nos estuvieron haciendo famosos aquí en Sonora, hablando precisamente sobre el tema de la sucesión en Sonora, y hablábamos de que se encontraba en una situación muy difícil tanto Alfonso Durazo como Ana Gabriela, pero explicamos el por qué. Hablábamos que un Alfonso Durazo se encuentra en una situación incómoda, difícil en la construcción de una candidatura, porque él es el responsable de la seguridad pública de este país. Veía yo ahorita una encuesta nacional de seguridad pública urbana donde el 73.9% de los adultos en este país tienen la percepción de que hay inseguridad, se sienten inseguros en su ciudad. Entonces, Vicente, eso lo llevas al estado de Sonora, donde los índices y la incidencia delictiva ha ido a la alza. Pues creo que no perfila de la manera más cómoda a Alfonso Durazo rumbo a la gobernatura rumbo al 2021. En el caso de Ana Gabriela, y lo hablamos en tu programa, nos centramos en lo que se ha ido señalando y que ha salido público sobre presuntos actos de corrupción en la Comisión Nacional de Deporte. Y dijimos y fuimos muy claros. Una cosa son los señalamientos y los cuestionamientos y otra cosa es lo que resuelva la autoridad competente. Porque lo hablamos en tu programa. Este tipo de situaciones muchas veces vienen con el fin de tratar de dañar la imagen de alguien que se está perfilando a la gobernatura, de alguien que está construyendo un proyecto político. El tiempo nos va a decir, nos va a clarificar si efectivamente es un ataque, es una campaña negra en contra de Ana Gabriela Guevara. Hay que esperar, pero por el momento ella ya públicamente te lo dijo saliendo del Palacio Nacional, que ni se encarta ni se descarta. Y en términos políticos, pues mantiene sus esperanzas de ser gobernadora de Sonora. Esa es la lectura que le da a tu servidor. Pues mi querido Efraín, te agradezco como siempre tus opiniones, tus comentarios, el análisis que haces desde tu trinchera. Quiero invitar a todas las personas a que te sigan, a que busquen lo que escribes, lo que publicas sobre las noticias más importantes en México cuando no estás en Sin Censura. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo te pueden seguir? Vicente, muchas gracias. Me pueden encontrar en mi sitio web, que es efrainmartinezfigueroa.com. Ahí están todas las redes sociales, ahí me pueden seguir en las redes sociales, pero principalmente en Facebook me pueden localizar como EMF Consultoría Política o en Twitter como @EfraínMF. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla en este momento. Gracias, Vicente. Nos vemos en la próxima colaboración. Saludos a Rafael Herrera por allá en la Ciudad de México. Un abrazo, cuídate. Gracias, un abrazo. Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista